Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Cultura en Debate, una hora de conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio, la multiculturalidad y cuyo objetivo es generar opinión pública sobre temas de interés. Conduce Alberto Cesereu. Me gusta saludar por lo que empieza más que por lo que termina. Me gusta más la esperanza que la melancolía. Me gustan más los proyectos que los fracasos. Me gusta pensar que adelante hay más vida. Lo decimos todos los años. Diciembre no es un mes fácil. Corridas, angustias, excesos, conflictos de lealtad. Los que no están, los que están solos, los que están con alguien pero mal, los que deben estar con quien no quieren estar, y algunos más sobrios, más frugales, que entendieron por dónde va la cosa, por no forzar lo que no sale, por no imponerse una felicidad que en ocasiones no se siente, por entender que no se juega el amor de las personas queridas, porque no puedan levantar con vos la copa el 31 a las 12. Pensemos más bien en comienzos, en cuaderno nuevo, en ropa a estrenar, en sacarnos de encima lo que ya no sirve, lo que ocupa espacio inútil. El mundo cambia rápido, a veces tanto que no llegamos a comprenderlo, pero es una buena oportunidad para ir cambiando junto con los demás, para juntarnos a pensar, a sentir, dar, amar, para rebelarnos contra lo injusto, para ser un poco más libres, para ganar más consideración por los demás, para respetar y ser más inclusivos, más solidarios, para abrir la cabeza y pensar distinto. Mira cuántas cosas podemos hacer juntos, el mundo está cambiando, sí. No te preguntes si es para mejor o no. No pasa por afuera. Vos sos parte y serán los cambios de los que participes. Serán los amores y las relaciones que quieras construir, los amigos que elijas, las causas en las que milites, los tiempos que decidas tomarte para vos. No camines rápido, no vas a aprovechar más el tiempo, al revés. Se pasará sin que lo veas. Así que en estos días, cuando todos corran al supermercado y a los centros comerciales, anda al parque, camina lento, mira al cielo, escucha a los pájaros, observa a los demás y dale la bienvenida a lo nuevo. Estás de estreno, siempre. Este texto se titula Nuevo Año, de Eduardo Galeano. Y con este texto, para dar la bienvenida a este 2023, es que comenzamos un nuevo año y comenzamos un nuevo programa de Cultura en Debate por la radio de la Universidad Central en la 107.1 FM en el corazón de Santiago y en radio.ucentral.cl en todo Chile. Bienvenido 2023, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes que nos escuchan un jueves más, como todos los jueves a las 19 horas. Y hoy tenemos a dos invitados maravillosos para hablar un tema terrible y escabroso, para algo que quizás no quisiéramos hablar porque nos incomoda, pero que tenemos la certeza que es tiempo de hablar. Es tiempo de conversar, es tiempo de darnos cuenta que son temas que la sociedad chilena y el mundo merece tratar. Le damos la bienvenida a Vinca Jackson, a Rodrigo Venegas, ambos psicólogos, académicos, expertos en abuso sexual, un tema que hoy en Chile está nuevamente hablándose, ya que aparecieron hasta el momento 2, y esperemos que no más, tesis de la Universidad de Chile que son acusadas de una alegoría o una argumentación evidente a la pedofilia. Vinca, Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Un gusto. Un gusto, muchas gracias Alberto, a ti por la invitación.
Y ¿Cómo por han hacerlo estado? con calma. Claro, ¿cómo partieron este año? Dentro de este tema, ¿no? Que el año pasado ya terminó con un tema terrible, por decirlo así, que fueron estas dos tesis, ¿no? De Sí. la Universidad de Mm, Chile, que, o mm. sea, que están en la Universidad de Chile. Y la pregunta primero que se nos va a la mente es, ¿dónde está esta frontera? O sea, ¿cuál es la frontera, Rodrigo Vinca, entre investigar un tema y parecer promover acciones pedófilas? Mm, no sé, no sé si quieres partir tú, Vinca. Em, a ver, yo creo que fue la primera pregunta que surgió y a propósito de lo que tú preguntabas, Mm, Alberto, esto cayó como un yunque encima de todos justamente la mañana del día 24 y algo que conversamos entre organizaciones de abuso, de la red de sobrevivientes, de No Más Abuso Sexual Infantil Chile, Derecho al Tiempo, fue que esto no tiña celebraciones o instancias de reunión de fin de año donde los niños son centrales y leamos con calma. Primero lo leímos como en diagonal, después lo leímos entero. Yo agradezco ahí el acompañamiento porque como decía, fue con estupor que recibimos esto. Y yo lo leí acompañada como a tres bandas con Rodrigo y mi hija mayor, que miraba desde el lado de la ley. ¿Y cuáles son los límites? Justamente esos límites, los límites que da el marco de derechos humanos universal y de niños, niñas y adolescentes en lo particular, el marco que da el cuidado humano y la responsabilidad social que tienen las casas de estudio sobre aquello que dicen o hacen que tiene un impacto en la población. Y esto corre para toda institución y toda autoridad. Lo repetimos cuando fue la ley de derogación del incesto, sin mayores explicaciones. ¿Qué escucha una sociedad cuando tú lees en el diario hay una ley que incluye una moción para derogar el incesto del Código Penal de Chile, que desaparece, que queda a cambio? Como, ¿qué pasa aquí? Cuando escuchas y lees el título de una tesis y la dedicatoria de entrada, y luego te lees la tesis entera, esperando encontrar alguna contradicción a tu sensación principal, eh, es que se ha fallado en varios niveles. Después lo podemos hablar más, pero es como que la responsabilidad hubiera recibido varias granadas o bombas desde distintos lugares que es posible producir algo así. Y la libertad de mm. información, tanto como la libertad académica, tanto como cualquier libertad, va de la mano de responsabilidades y va de la mano de límites. Ustedes Sí, que trabajan en comunicaciones no pueden llegar a informar cualquier cosa de cualquier manera. Cuando se informa de abuso no se revelan las identidades de las víctimas. Cuando se exacto. informa de traumas o terrorismo o catástrofe, se hacen hoy en día advertencias preventivas para evitar el relapso de las víctimas. Los periodistas tienen límites, la misma profesión nuestra tiene límites. Lo mismo debe correr para la academia y la excusa de la libertad académica o el argumento de la libertad académica o la libertad intelectual tiene estos bordes que Claro. no pueden ser invisibles porque dañan Rodrigo, a gente. Sí. Rodrigo, mira, uno, no argumentos, sino que, porque esto ha generado mucho debate y aunque no lo creamos, Ajá. hay gente, no sé si lo ha defendido que se haya hecho esta tesis, pero sí ha Sí. relativizado el tema. Y te lo pregunto, Ujú. se ha dicho que una tesis no es no hay un delito, no hay crimen porque solamente es una idea. Y lo dice la Universidad de Chile, Mm. ¿no? En el primer comunicado de la facultad, eh, atingente a esta tesis, dice como, bueno, esto es pensamiento. ¿Qué te pasa a ti con Sí. Me pasan dos cosas. Primero, o tres, la verdad, para tratar de ser lo más sucinto posible. Eso es un desconocimiento de las implicaciones éticas de una tesis o de cualquier tipo de investigación. Una tesis es una investigación, en el ámbito que sea. Y eso es importante porque finalmente la ética en una investigación tiene dos dimensiones, si tú lo quieres. Una que tiene que ver sobre el proceso de investigar y el segundo es sobre los productos de la investigación. ¿Por qué uno, y tomo ahí lo que decía Vinca recién, ¿verdad?, sobre la responsabilidad? Entonces, la responsabilidad y la corresponsabilidad tiene dos dimensiones en una investigación, por el proceso y por los productos.
¿Mm? Esos tienen que estar unidos y eso es importante. Cuando la facultad nos dice que es un estudio meramente teórico, más no tiene un desarrollo, confunde algo que es grave y es que las ideas tienen impacto. Es como si decir que solamente tienen impacto aquellos tipos de investigaciones que generan un producto concreto, pero generar una idea, instalar una idea en una sociedad tiene un enorme impacto. O sea, la idea de libertad, la idea de responsabilidad, las ideas contra la esclavitud, no, se convirtieron en hechos concretos en lo social, pero fueron inicialmente conceptos. Y eso es lo que se está alegando. Si la alegación en ese sentido, para ser bien sucinto, es que la libertad de cátedra en un proceso investigativo es que se puede permitir la pregunta de investigación. O sea, la pregunta de investigación se es libre de hacer la pregunta. Otro caso es llegar a hacer la investigación. Uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿existe una diferencia entre amamantar a un niño y no darle leche materna? Uno se puede preguntar eso. Otra cosa es generar algo a partir de esa pregunta. La libertad de pregunta no es lo que se está discutiendo, ¿no? La cuestión es que se generó un producto que ensalzaba elementos que socialmente no estamos de acuerdo y que vulnera. Y por último, y ahora sí termino, que eran tres ideas, dije dos, la tercera tenía que ver con un elemento que es importantísimo y que tiene que ver también con la ética. En los últimos años se ha ido incorporando dentro del concepto de ética la idea de la vulnerabilidad. La idea de vulnerabilidad tiene que ver con ser particularmente cuidadoso con los grupos de población, especialmente en ciencias sociales, ¿ah? Particularmente vulnerables, donde el lenguaje y las ideas deben ser capaces de no infligir más daño o posible lesión a una persona. Y en este caso, niños y niñas es una categoría vulnerable, como también lo es sobrevivientes de abuso sexual que pueden leer esto. Entonces, ya tienes otro criterio más sobre por qué estaba equivocado todo ese, tanto porque el proceso fue inadecuado, no se incorporaron en esta tesis, por ejemplo, ideas contrarias, solamente aquellas que ensalzaban la idea que la persona que investigaba, no había había contraargumentación dentro del texto, tampoco habían citas que fuesen contrarias a la propuesta. Y por otro lado, los resultados, una idea que facilita de alguna manera o normaliza, como decía bien Vinca, ¿verdad? La pedofilia, la pederastía. Eso. O Y con sea, un grupo particularmente vulnerable. Rodrigo, Además. además de lo que ya se ha referido Vinca, tú estás diciendo de que más encima el trabajo de tesis de investigación fue mal hecho. O sea, ni siquiera estamos hablando Mal de hecho. trabajo. Claro, una investigación tiene que ser capaz, en su carácter de rigurosidad, de mostrar los pros y contras de las teorías y los modelos. Si yo digo A, tengo que mostrar que existen no A. Y sobre eso yo voy construyendo. Tiene que haber un diálogo en ello. Y eso es lo que tampoco se ve. Solo se ve elementos. Y esa es la gran crítica, si tú lo quieres de fondo, ensalzamiento de la pedofilia con una intención clara, no una idea académica de contrarrestar y contraargumentar, no está eso. Eso, Estamos estimado Alberto. con Vinca Jackson, Rodrigo Venegas, psicólogos y expertos en la temática de abuso sexual, una temática que ya llevamos bastante tiempo hablándolo. En los próximos bloques vamos a hablar sobre eso, vamos a meternos más, a adentrar más, pero los tiempos de la radio son implacables y nos vamos a una pausa musical. Una pausa musical que todas las dos que vamos a hacer y también con el tema final, vamos a ir a la polémica. Y es para poder darnos cuenta que la cultura del abuso, la cultura de la pedofilia, trasciende más allá del ámbito privado y del ámbito del secretismo, y también se ha manifestado en la música y en el arte. Y es por eso que vamos a ir con un tema de los argentinos Miranda, el profe. A propósito de que estos dos personajes que escribieron esta tesis son profesores. Así que una letra horrenda, y que yo le decía off the record a Vinca y a Rodrigo, esperemos que haya sido este trabajo de Miranda para denunciarlo y no para ensalzarlo. Vamos acá, en la 107.1 FM de la radio de la Universidad Central, con Miranda y su tema El Profe.
Yo sé que nunca te lo dije así, a veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. El instinto animal no fallará. Quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor, el que te enseñe del amor, lo que sabes si disimulas. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte, tonta, solo para tocarte un poco. Ya ves, así nunca sabrás de mí. Mi fantasía me describe así. Esta es la parte que no ha visto nadie y que tú ahora conoces. Es que te veo y es mi reacción el pretender tener todo el control. Aprovecharme de ti me estimula, apuntarte mis trucos. Percibo en qué momento te comienzas a mojar y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mía. En el papel de ingenua tú te luces de verdad y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida y que caíste en mi trampa. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Yo quiero ser tu negro del camión. Yo quiero ser un cerdo picarón. Yo quiero hacerte las cosas más sucias de modo elegante. Yo quiero que te toques para mí. Quiero tocarme y acabar en ti. Ay, si supieras cómo me emociona el solo pensarlo. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte, tonta, solo para tocarte un poco. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Quiero ser tu profesor. Oh, quiero ser tu profesor. Estamos presentando en Radio U Central Cultura en Debate. Una conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio y la multiculturalidad. Conduce Alberto Cesereu. Con Miranda y su tema El Profe. Fuimos a escuchar a estos argentinos que con su letra nos dice bastante. A ver, no es el tema en este momento de saber si escucharon este tema nuestros amigos antes, pero sí nos ayuda y nos invita, Vinca, Rodrigo, a preguntarnos primero qué es lo que es y cuáles son las diferencias entre pedofilia y pederastia, porque en general no se sabe mucho. Vinca. Yo creo que Rodrigo tiene ahí mucho más O que Rodrigo, decir. sí, perdón, me equivoqué. Son cosas No. de la radio, probablemente, Rodrigo. No, sí, me tocaba hablar harto estos días también de eso, pero me encantaría escuchar ahí al Rodrigo. Lo hablamos en reunión de pauta antes, pero es verdad. Rodrigo, por Está bien. favor, discúlpenme. No, está bien. No, al contrario, si cualquiera, no, si no, no es problema. Plata, sí, definitivamente se usan indistintamente a veces, casi como sinónimo en algunas personas. Pero claro, no lo son, y ahí vamos conversando, ¿no? Vinca, tú por favor, acompáñame Sí. en el proceso de ir conversándolo, pero en general la pedofilia es, o uno la entiende como, así como definición de manual, como la idea de una persona que siente una atracción sexual y excitación sexual hacia niños, niñas, generalmente preadolescentes. ¿Ya? Sea Eso del es la mismo sexo pedofilia. o de otro sexo. ¿Ya? Esa es la pedofilia. Perfecto, y la pederastia. Mientras que los pederastas
lo constituyen todo aquel grupo de personas que cometen el abuso sexual. Y ahí ya tienes dos distinciones que son bien interesantes, justamente. Interesante. Tienes personas que pueden excitarse y pueden, ¿verdad?, sentir atracción sexual hacia niños, niñas, púberes generalmente, y no necesariamente llegan a cometer el delito, y tienes sujetos que cometen el delito. Y esto es interesante porque te abre una tercera categoría además. Sujetos que pueden no ser pedófilos, Ya, no necesariamente su atracción sexual está orientada todo el tiempo hacia niños, niñas, niñas, pero que sí cometen agresiones sexuales. Por ejemplo, en una guerra, por ejemplo, en Chile, las ofensas sexuales hacia niños y niñas están asociadas muchas veces a adultos que son responsables y que son cuidadores, son hombres, son los papás, los abuelos, tíos, hermanos, sí. y que sin embargo cuando tú exploras su orientación y su deseo sexual, no está orientado fundamentalmente hacia niños y niñas, sino que es mucho más amplio, pero por rabia y por un montón de otras cosas, agreden sexualmente. Porque la Eh, agresión sexual es algo que está legitimado socialmente hacia Perfecto. niños, niñas y adolescentes. Minka, por favor. no, no, no. Pensaba dentro de estas distinciones, que es muy importante lo que dice el Rodrigo, que venimos por años escuchando una suerte de sinonimia entre pedófilo abusador sexual o pedófilo pederasta. Entonces, n- como todos los pedófilos son abusadores sexuales, todos los abusadores sexuales son pedófilos, y no. Existen diferencias, y si alguien se anima a leer un libro, es que a propósito de eso me acordé y dice, Sí. eh, hay un libro que se llama Conversaciones con un pederasta, que está en Ah, español. ya. La autora es de apellido Sabin, con Z, A, B, larga I, N, que es una terapeuta que a su vez fue víctima de abuso sexual infantil y que por un trabajo que realiza dentro de la cárcel eh, documenta una serie de conversaciones con uno de los pederastas más grandes de la historia como penal en Estados Unidos. Y, y bueno, ahí tienes parte de lo que decía el Rodrigo, alguien que descubre en un momento esta atracción, él dice del modo más imprevisto e involuntario, y que actúa sobre ella a niveles de más de 1.000 víctimas, pero que además reconoce que es como una suerte de calvario y es uno de los que aboga no solo por la castración química como respuesta de la sociedad. Él no cuestiona el aislamiento en cadena perpetua tampoco, Ya. sino que él aboga por la castración física, Wow. Ya. que es bastante, y hace una apelación a los adultos de como paren por favor su distracción. O sea, esto existe, esto es, y el límite entre que un pedófilo no actúe y sostenga la fantasía y la lleve por otro lado, a que actúe, eh, es un límite súper frágil, y en esa trinchera quienes terminan destrozados son los niños y niñas. Pero Oye, además, sí, perdón, dale. no, no, dale, pero además acá lo que hay que considerar es que se viva el trastorno de manera solitaria, se actúe sobre él transgrediendo y abusando del cuerpo y la vida y la psique de niños y niñas. Tienes además otro grupo que puede incluir estos otros que están además abogando por esto en distintos modos de lobby, académico, político, etcétera, que tratan de instalar la idea, por ejemplo, en esta tesis nunca se habla del abuso de poder, de la asimetría de poder, de la dependencia inexorable de niños, niñas para su vida en relación al mundo adulto que los cuida, sino que habla eh, casi del pedófilo como así una suerte de revolucionario Sí. que viene a liberar esta reflexión sobre los niños que poco menos que los ahoga. Y ahí hay como un malentendido, porque una cosa es respetar el tiempo de los niños y los tiempos del desarrollo y la formación progresiva de la autonomía y de la propia responsabilidad, que en el fondo son
formas de autocuidado, cuidado mutuo y cuidado con el mundo, y otra bien distinta es estar sofocándolos poco menos y secuestrándolos para eh, como forzar una cierta forma de sexualidad. La Pero defensa de la identidad pedófila es un problema del que no hemos hablado lo suficiente. eso le iba a tocar el tema. O sea, miren, ustedes me pueden corregir, hace 12, 15 años más o menos empezó un boom, por decirlo así, eh, de denuncias masivas, primero de abuso eclesiástico, en el mundo eclesiástico, posteriormente eso se fue ampliando, incluso gente del mundo del espectáculo que hablaba de su experiencia de niña, de niño, y también dentro del mundo del espectáculo, y ahí viene el movimiento Me Too también en Estados Unidos, etcétera. O sea, fue una explosión nacional y mundial, no sé si mundial, pero de distintos países que, por lo menos occidental, ¿no? Que empezaron a hablar de esto, a denunciar, ¿no? Los abusos. Y obviamente, como toda ola y como todo boom, los booms se desinflan y los booms se empiezan a, a desaparecer, y nos encontramos con esta tesis que salió en el 2016, una creo el 2016 y la otra creo que el 2018, si no me equivoco, me pueden corregir, lo vuelvo a repetir, y con esto nuevo, no sé si es nuevo, pero viene a esto como a empezar a justificar, a argumentarlo, incluso por ahí en más de un país europeo he leído que han empezado movimientos de derechos del pedófilo, o sea, cuestiones que pasamos de la denuncia a la justificación. Entonces la pregunta, Rodrigo Vinca, ¿cómo estamos hoy en Chile y en el mundo con respecto a las denuncias y a este tema? Si realmente está internalizada el espanto, ¿no? Que significa un hecho de pederastia. Yo creo que no está asimilado, no ¿Ya? solo el espanto, yo creo que no está No. asimilado la magnitud O sea, seguimos igual de mal. de los daños y, no, y lo que sobre todo no está dimensionado y ni incorporado es un sentido de responsabilidad social frente a niños y niñas que, a ver, la Convención de Derechos del Niño, insisto, debe haber agregado humanos, son derechos humanos. El rector Peña, con quien no siempre estoy de acuerdo, pero escribió una columna la semana pasada que a lo mejor pudo ser más larga, más desarrollada, pero lo hizo muy rápido y fue bien inequívoco en el punto de la protección. Acá hay derechos humanos eh, inalienables y uno de ellos también es la protección de la indemnidad sexual, firme, y eso, o sea, completamente arrasado. Ahora, yo no quiero perderme en el pesimismo solamente, me gusta estar atenta. Yo creo que hemos hecho avances enormes en Chile, ha costado hablar de este tema, venimos hablando realmente mucho más desde hace 10 años, aunque vengamos trabajando hace 30, es el 2011-2012 que finalmente esto se abre mucho más, y lo que me preocupa es pensar que una vez más ahora frente a este avance, como tú bien decías, Alberto, de relativizaciones en la forma de pensar la pedofilia, hay hasta partidos, hay hasta movimientos por el amor de los niños, el child love, Así es. etcétera, que loco como por dos carriles seguimos tratando de avanzar en la defensa de los derechos de los más chicos. Chile declaró imprescriptible el abuso sexual infantil en 2019, Así es. muchos otros países están en esa lucha, y por otra parte tienes este avance que, a ver, en relación a lo que está pasando en la Universidad de Chile o en otras casas de estudio, y en Estados Unidos también ha pasado, es que no es solo que faltaron resguardos éticos o estándares para llevar a cabo la investigación, de qué forma, los temas, etcétera. Aquí una tesis no apareció como por generación espontánea. Hay un jardín o un espacio donde eso se fue naturalizando de tal forma que a un estudiante o más Ujú. no les parece descabellado hacer una tesis donde hagamos un giro pedófilo para mirar esta relación que es esencialmente abusiva, vulneradora, está definido así por la ley, por la psicología del trauma, por la medicina, o sea, eh, entonces ahí tú dices, ok, estamos en un punto donde estamos tratando de hacer este avance por este lado, tenemos este a otro
esta otra fuerza en contra, por este otro lado, lobby pedófilo que está pendiente de que se baje la edad de consentimiento, que mira con mucha atención leyes como que se derogue el incesto, etcétera. Y ¿cómo lo hacemos para que no, como decías tú, se desinfle la atención, que no puede ser solo en el escándalo, en la controversia o en la tragedia cuando se mueren los niños abusados o cuando sabemos que son miles de ellos en distintas instituciones? Tiene que ser todo el rato. Y aquí hay algo que aprender con lo que pasó en la universidad, que hay que seguirle dedicando tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Rodrigo? Sí, tomo dos ideas que están de las que tú estabas planteando para simplemente profundizar esas. Yo creo que si hay algo que es propio, yo trabajo también con ofensores sexuales más de alguna oportunidad, que hay que tener cuidado es el mecanismo con que operan, y operan también en lo social. No es para generar una alarma social, pero sí operan estructuradamente. ¿En qué sentido? Como la defensa de la vulneración grave de derechos, como es el abuso sexual de parte de los ofensores, opera, si lo quieres, de nuevo, con 4 o 5 grandes formas. Una tiene que ver con eliminar términos, o sea, eliminan la terminología de abuso, violencia, maltrato por un término más neutral, que les permite a ellos poner la duda. Un segundo elemento importante es que tiene una lucha súper fuerte, no sé si en Chile, pero sí yo lo he visto en otras partes y en algunos artículos, con el tema de cambiar el concepto de abuso sexual infantil, buscar otro término, ¿verdad? Orientación, la búsqueda de redefinición de los conceptos también, cuestionar el daño, es uno de los elementos fundamentales, y lo otro es justamente facilitar los mecanismos de consentimiento de los niños. Y de ahí meto a la Universidad de Chile. Una de las formas que se ha visto, por ejemplo, en Holanda, justamente tiene que ver con la promoción de la investigación bajo, y aquí pongo comillas, investigación objetiva, o sea, que se debe buscar, de todas formas, mirarlo no desde la ética. Entonces, se dan los cuadros que estabas diciendo, Vinca, y ahora con esto corto, justamente donde debemos poner atención y preocupación en los discursos que cumplan algunos de estos criterios para ponerlos de verdad en alarma. Eso, muy cortito. Exacto. Oye, alarma. Alarma debió haber dado el siguiente tema que vamos a escuchar. Estamos acá con Vinca Jackson y Rodrigo Venegas en la 107.1 FM de la Radio Universidad Central, en Cultura en Debate, como todos los jueves a las 19 horas. Y vamos a una pausa musical porque creo que debe haber dado alarma. Un tema de un viejo conocido nuestro, Juan Antonio Labra, con un tema muy famoso, Niña. Acá vamos. Niña, comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, despiertas al amor. Oh, niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer tu cuerpo de mujer. Oh, niña, amante juvenil, que sueña con vivir el fuego y la pasión. Niña, la fuerza del amor dibuja la pasión que va dentro de ti. Niña, comienzas a crecer, se aleja tu niñez, te sientes ya mujer. Oh, niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer tu cuerpo de
Estamos presentando en Radio U Central Cultura en Debate. Una conversación bajo los parámetros de la cultura, las artes, el patrimonio y la multiculturalidad. Conduce Alberto Cesereu. Volvemos en Cultura en Debate con Vinca Jackson y Rodrigo Venegas. Y habíamos recién escuchado un tema que tiene letras como que dice: te vas a enamorar sintiendo florecer tu cuerpo de mujer, niña, amante juvenil, que sueña con vivir el fuego y la pasión. Niña, la fuerza del amor dibuja la pasión que va dentro de ti. Realmente debió haber causado alarma en esa época, no la causó y todavía no la causa. Y por eso, Rodrigo, te pregunto, ante esa niña que se la ve como un objeto sexual, a esa niña y a ese niño también, que le dice que tiene un fuego que provoca deseo y que realmente se le roba su infancia. Esa persona que va creciendo, que va haciéndose adolescente, después adulta, ¿cómo sobrevive la víctima? Tú, en tu experiencia de terapeuta. Rodrigo. Uf, uf. Y parto con un suspiro grande, ¿no? Sí. Porque uno se le vienen los casos, los rostros. Y ahí, por favor, Vinca, ahí, acompáñame en la conversación. Es una buena pregunta, y yo creo que es una pregunta que en la terapia cada uno va contestando. ¿Cómo sobrevivo? Yo creo que no tiene un resultado único. Creo que justamente un elemento, Alberto, súper importante es que primero se requiere, nadie sobrevive solo, aunque sea uno mismo para uno, Claro. un otro para uno mismo, pero solo no se... La terapia es un elemento importante que ayuda, pero la respuesta sobre cómo uno sobrevive es tan particular. A veces algunos se apoyan en hijos, otros en trabajo. Lo importante, creo yo, Alberto y Vinca, por favor, es encontrar dentro de este páramo oscuro, dentro de esta destrucción del self. Si finalmente, para poder contestar cómo se sobrevive, hay que entender también cuál es el daño, y el daño va aparte con la construcción del sí mismo. Sí. Para ser yo quien soy Rodrigo Venegas, para hablar de mí, no colocar a nadie más, yo tengo que partir con ciertas confianzas básicas sobre cómo es el mundo y cómo se estructura. Cuando uno es agredido sexualmente, esa confianza básica se ve destruida. Esa idea de cómo es el mundo, porque realmente los que me agreden son los que me han querido, dicen que me han querido. Aquellos que dicen que les cuente todo no me creen. Entonces hay una desconstrucción, una desconfiguración, un caos ¿dónde encontrar una luz que permita organizar este caos entre emoción, cognición, el cuerpo, el espacio, el tiempo? Vuelvo a repetir, vuelvo a sentir algo que está en el pasado. El tiempo también cambia, ya no es cíclico, es repentino, es brusco, es caótico. La memoria se vuelve caótica, las emociones se vuelven desordenadas. Entonces, frente al daño y que dificulta la posibilidad de poder decir yo soy sobreviviente, ya permite organizar. Yo soy, no sé, psicólogo, permite organizar, pero necesito responder esa pregunta para organizar. Vinca, porfa. No, y otra cosa importante, fuera de lo que agregaba Rodrigo, y que creo que apunta también a un efecto de esta tesis, que fue tremendamente revictimizador conocer de su existencia. La semana pasada, desde el mismo fin de semana, o sea, pacientes llamando, personas, papás de niños que han sido víctimas recientemente, gente que te decía, yo sé que es importante estar informado, pero no puedo leer esto porque me voy al suelo. A ver, yo creo que, volviendo al tema de la responsabilidad, acá hay responsabilidades individuales, institucionales, de nuestro sistema de educación y también como sociedad en la atención de lo que decía, pero volviendo a la universidad, de no haber pensado en ese daño, porque parte de la reparación también depende de lo colectivo. Y tal cual, cuando se aprueba una ley que ayuda al cuidado y al avance de los derechos de las víctimas de violencias en general y violencias sexuales infantiles en particular, hay
hay una sensación que te llega de todo el mundo, que uno también como sobreviviente la siente, de aquí hay algo que repara. No se repara solo en la consulta con el psicólogo, se repara en la comunidad donde ocurrió la destrucción. Hay una definición del abuso que tiene que ver con el desalojo del hogar primario. Claro, Y es como volver a una suerte de raíz entre medio de tanto desarraigo y caos, como decía Rodrigo. claro. Y Vinca, aquí perdón que te la interrumpa, comunidad... Ah, Vinca, vale. Rodrigo, eso de decir la comunidad, ¿no? ¿Cuántas llamadas recibieron? ¿Cuántas personas también cayeron hospitalizadas por crisis de salud mental por este tema? ¿Cuántas personas pasaron muy malas fiestas por esto? Y Muchísimo. qué importante lo que dicen ustedes, o sea, cómo la comunidad escucha, cómo la comunidad abraza. Hay una deuda muy grande, ¿no? También del Estado hacerse cargo de la salud mental de los sobrevivientes, de Ujú, las ujú. Así sobrevivientes. es. Pero yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Ustedes, además de ser terapeutas, académicos, personas que están siempre disponibles a cualquier medio de comunicación, y nosotros como Radio de la Universidad Central se lo agradecemos que hayan aceptado esta invitación de estar hoy en Cultura en Debate por la 107.1 FM. Además, ustedes realizan trabajo a través de fundaciones, organizaciones sociales, etcétera. Y quiero que nos cuenten qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer, qué cosas se vienen con respecto a eso. Por favor, Rodrigo Vinca. Dale, dale, Vinca, dale, hazte tú. Sí, No, lo tú. que pasa es que, a ver, yo quiero relevar que entre medio de todo esto y destacar, Se hacen cosas, eh, sí, no, y que la propia universidad, a través de ¿ya? distintas personas, y yo creo que una de las primeras personas que me escribió fue de un área de estudios de género de la Universidad de Chile, diciéndome lo lamento tanto, sabiendo que uno es sobreviviente y por todas las otras víctimas. Y acá hay una ventana para aprender a hacer las cosas distintas, donde yo creo que nosotros como Derecho al Tiempo vamos a acompañar. Nosotros como fundación, ¿qué trabajo hemos hecho, aparte de la ley de imprescriptibilidad que llevó hartos años lograr en Chile? Eh, Estamos involucrados en varias causas, no solo en Chile, sino que fuera, y ayudando también a armar leyes en otros países, porque pasan cuestiones como lo que ha pasado en España y por eso que hemos estado tan atentos a la ley de sin consentimiento es violación, que es la que incluyó esa indicación de derogación del incesto, que de repente se replican leyes o modelos de leyes de otros países con la mejor intención y se cometen errores. Esta ley en España, la última vez que yo leí, que fue como hace 2 semanas atrás, entonces ese dato puede haber cambiado, ya había generado por falta de precisión y de rigor de quienes la armaron, que no pusieron disposiciones transitorias, la liberación de 120 agresores sexuales, incluidos abusadores sexuales de niños. Y Así otros es. tantos, Sí, todavía y está en otros debate. tantos, y otros tantos siguen pidiendo Mm, libertades y mm. rebajas de pena, y etcétera, etcétera. Y algo, entonces, el presidente del Senado acá dijo, cuidado con el copy-paste de leyes, por más bien intencionadas que sean. Yo creo que hay un trabajo que nosotros como fundación y como equipo, eh, que es muy importante, tiene que ver con esto de avanzar leyes, estándares de cuidado, protocolos, y el pensar los temas y hablarlos, porque no da lo mismo como se habla. Si uno piensa en la revictimización que se ha producido acá, y ahí Rodrigo, porfa, tú continúa, no da lo mismo ver al país entero furioso y acusándose de degenerados o de esto unos con otros, porque si después eso pasa, y entiendo el estupor y la rabia, pero se olvida todo, como decíamos, se desinfla, entonces no hemos aprendido nada. Eh, yo creo que ahora lo que queda es seguir en esta conversación. Nosotros vamos a estar Exacto. invitando a actividades. Cuenta ¿Cómo tú, podemos Rodrigo, acceder a ya. esa información, Rodrigo Vinca? eh, a ver, estamos lamentablemente en esta interfase del verano que en Chile se produce como un paréntesis. Más encima es larguísima. Es larga, sí, pero, Sí. pero nosotros vamos a estar igual en nuestra pega de difusión vía Instagram, vía redes, y Sí. el fuerte parte ya en marzo,
con Así actividades es. que son educativas. Creo que a todos nos falta educación, a nosotros mismos. Esto va cambiando, no en su vértebra, pero eh, todos vamos aprendiendo y creciendo colectivamente en estos procesos. Entonces vienen varias actividades a partir de marzo. Abril es el mes internacional de la prevención del abuso sexual Así infantil. es. Ujú. Ahí va a haber harto que hablar también. Eh, y, y bueno, la website de la Fundación está en construcción, pero también vamos a estar contando para que después Ya, ahí pero las nos... redes sociales de la Fundación, ¿cuáles son? En este minuto, Derecho al Tiempo de Ya. Twitter, Ujú. que ha sido la principal, Tal y, cual. y muy pronto va a estar en Instagram. Lo que pasa es que, como te contábamos, Alberto, en el Off the Record, nosotros hemos sido una agrupación de la sociedad civil que ha trabajado pro bono y en sus tiempos durante ya 12 13 años, Así es. y, y nos retaron por ahí en Europa, porque nos dijeron, y la madurez institucional, y de hecho nos dijeron, ustedes que son el mejor think tank en materia legislativa, de advocacy, de formación en trauma, y nosotros así como, Pues mira, mirando a la casi no, Vinca así como, casi, claro, casi no, nos miramos y nos morimos, porque era ¿cuándo? como, juraban que, y ya le dijimos, no, sí, en eso estamos, pero no, no todavía, y ahora sí viene ese alumbramiento Oye, que nos hace eh, muy felices. Derecho al Tiempo, @Derecho al Tiempo en Twitter, pronto en Instagram, y Sí, se Y van a con realizar. página. Perfecto, sí, próxima página web, etcétera. Después vamos a volver a invitarlos. Cuando ya ya, este receso del verano eterno se acabe, es, exacto. y En marzo para volver, para el tiro partir con las escuelas, los para papás, que los nos, profesores, quien Sí. para quiera. que nos cuenten en qué están, cómo me meto, cómo quiero participar, o cómo quiero apoyar, donar, etcétera. O sea, Eso, chiquillos, pero nos vamos Genial. porque, Bueno, como les dije yo, los tiempos de la radio son implacables. Nos vamos con esperanza, a pesar de que partimos con esperanza de Galeano, ¿cierto? Nuevo año. sí, Nos fuimos desinflando con esa esperanza muy, muy tristes, ¿no? Por esta situación que hemos vivido, pero también con esperanza porque a pesar de todo, conversamos el tema primero, sí. y segundo, hacemos cosas. Así que los felicito, les agradezco, los felicito por lo que están haciendo con la Fundación Derecho al Tiempo. Rodrigo, Pinca, muchas gracias por estar acá. gracias Por a ti, Sí, todo. gracias Alberto, y Alberto. a la radio. Gracias. Ya, pues entonces nos vamos. Recuerden a todos los amigos y amigas que nos escuchan que este programa queda como podcast en Ujú. radio.ucentral.cl y nos vemos el próximo jueves a las 19 horas.